Hola a todos y bienvenidos a la nueva cinta de FNAF sobre la atracción del horror. Esta nueva creación de Battington se integra a la lista de reproducción de las cintas relacionadas con FNAF, lo que significa que entra en el mundo canon de la historia que está desarrollando y que hemos visto previamente. Lo último que vimos fue sobre el caso de Edward Morris, cuyos hechos ocurrieron cuando la pizzería todavía estaba abierta. En esta ocasión, The Horror Attraction se sitúa posteriormente a todos los acontecimientos anteriores, presentando la atracción favorita de los niños, que incluye todos los animatrónicos y elementos de la compañía Fazbear Entertainment. La descripción de la nueva cinta menciona lo siguiente: a través de los túneles buscaron, inundando el laberinto de luces. No se escuchó ninguna voz, ni un alma a la vista. No se encontró ningún resto, se fue sin dejar rastro. Es solo cuestión de tiempo que se olviden de su rostro. Freddy's is having a grand reopening at the Washington County Fair. Relive the terrifying tales of Freddy Fazbear's Pizza at Fazbear Fright, the horror attraction. Tickets are now available at hurricanehaunts.com. Como era de esperar, el comercial ha cautivado a un gran número de personas, generando un considerable interés en experimentar la atracción del horror. En esta ocasión se presentarán 4 personajes: Vanessa, Derek, Jessica y George. Vanessa comenta sobre los rumores de que se encontró un cadáver el día de la apertura, pero Derek contrarresta la afirmación diciendo que en realidad utilizaron uno a propósito para el viaje, algo que repugna a Jessica. Cuando finalmente logran llegar al carro para subirse, el guardia menciona que solo pueden subir 3 personas en un carro, y justo en ese momento se anuncia que se realizará un último viaje, habiendo solo 2 carritos disponibles. En lugar de dividirse, deciden viajar 3 en el primer carro y George solo en el segundo. El viaje comienza, y todo lo que veremos a continuación será desde la perspectiva del chico solitario, sin saber la aventura que le espera. Presta atención a cómo se desarrolla la primera mitad del viaje. Oh, what's the matter? I thought you wanted an audience. Yeah. Here in 1987, we would like you to join us for a fun. Un viaje bastante inquietante, que se vio interrumpido supuestamente por un código amarillo, es decir, por una emergencia que requiere atención inmediata por parte del personal, pero que no representa un peligro para la vida o la seguridad de los visitantes, aunque de todo podría pasar en el interior de una atracción del horror. George deberá permanecer sentado como indican los altavoces hasta que se reanude el viaje, mientras es observado por la cautivadora mirada de los animatrónicos. Man, these guys are freaky. La atención se dirige hacia una puerta distante antes de que la señal se pierda, volviendo 8 minutos después, ya que de los 27 minutos que llevaba grabando cambia a 35. Finalmente el viaje se reanuda, con las luces apagadas y frases como "mátalos" y "Springtrap" visibles en las paredes.
El viaje continúa sin contratiempos hasta que aparentemente se llega a la última sección. A pesar de la decoración de cumpleaños en el techo, el ambiente oscuro adquiere un tono aún más siniestro al presentarse el último personaje del recorrido. And now we arrive at the present, where the modern presence has been awakened. Allow me to introduce to you the Spring Trap. No one mentioned a drop. Whoa! Huh? Yeah, you did this room. Your stay here as best friends. Your bed has been dying to eat you. A partir de este punto, todas las habitaciones que se exhiben son exactamente iguales a las vistas anteriormente, como si el viaje se hubiera repetido. Pero ¿cómo es esto posible? Si para llegar al inicio del recorrido se debe pasar por la entrada, como se mostró al principio, y George debería haber sido testigo de ello, o al menos su cámara, pensando que todo lo que ve ahora es una reutilización de habitaciones. La narración, los movimientos de los animatrónicos y las palabras que se pronuncian son exactamente iguales, con la única excepción de que Bonnie y Chica emiten sonidos diferentes. Además, en el momento en que su carro cayó, la cámara registraba 36 minutos de grabación. Sin embargo, al repetirse el viaje, este tiempo cambia a 24 minutos, exactamente lo mismo que llevaba cuando ingresó por primera vez. Estos eventos sugieren la posibilidad de que algo inusual e incluso paranormal esté ocurriendo, especialmente desde que el chico tuvo que esperar debido a la supuesta alerta amarilla. Para añadir aún más misterio, la escena que muestra a los 5 niños resalta la ausencia de Springtrap, lo que sugiere que podría estar suelto y acechando en algún lugar. Después de encontrarse con Puppet, regresa a la misma habitación donde se quedó atascado anteriormente, repitiéndose exactamente la misma secuencia. We would like you to join us for a life. Kidding me? Again? You put me through the whole ride again just to break down in the same spot? Ugh, great. Now Vanessa's really not gonna wait for me. La cámara enfoca nuevamente la misma puerta que antes, esta vez entreabierta, y pasa un tiempo hasta que la atracción vuelva a funcionar, marcando 35 minutos de grabación. El narrador vuelve a mencionar a Springtrap, pero esta vez sin su presencia, y George nuevamente cae al pasar por una puerta. Okay, just one more drop and everything will be fine. What? No, 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 no! No, 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 no! Your stay here has been nice. Your bed has been dying to eat you. La historia se repite, con los mismos tiempos registrados en la grabación, sugiriendo que George está atrapado en un bucle infinito en esta atracción. Los diálogos vuelven a ser exactamente iguales, pero esta vez Bonnie no canta y Chica emite un grito agudo. Do this to people. Yeah, okay, I get it. I get it. It's scary, okay? Just get me off the ride. Cuando llega a la sección de los niños y aparece Puppet, intenta comunicarse con George, pero solo aparecen sus palabras en los subtítulos de la cinta, instándolo a darse vuelta, indicando que aún no es demasiado tarde para regresar. Sin embargo, George no captó este mensaje, ya que se trata de una interferencia que se coló en la grabación y no llegó a sus oídos. Posteriormente, el carro se detiene exactamente en el mismo punto y durante el mismo tiempo grabado. Please don't stop again. Oh, no, 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 God damn it! Desesperado, George comienza a buscar una salida de emergencia, momento en el que se da cuenta de que la puerta a la que estaba enfocando está abierta, con una sombra moviéndose en la habitación del otro lado,
lo que sugiere la presencia de alguien más. George empieza a sospechar que esto podría ser obra de su amigo Derek y decide abrir la puerta para buscarlo. Anyone back here? The fuck? Wait! What the hell? Get me off the ride! En esta ocasión, el tiempo de grabación cambia de 26 a 24 minutos, sin saber aún qué es lo que provoca este drástico cambio en el tiempo. La grabación salta todo el trayecto inicial para llegar al punto donde siempre se detiene, lo que lleva al chico a sacar algunas conclusiones. Aunque no se sabe con certeza qué fue lo que George bebió, no se descarta la posibilidad de que pueda ser la causa de lo que está ocurriendo, especialmente si lo adquirió dentro de la atracción. Esta vez, George espera hasta que la grabación marca 45 minutos y se da cuenta de algo inquietante. Falling down London Bridge. What the fuck? Hey! Stop! Get back here and get me off this ride! Fuck. Stop running away. You fucking... No, no, no! Fuck! Fuck, 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 fuck! Please don't shut down. Please, 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 please. No, don't. God fucking damn it. Stupid fucking. Se le ocurre la idea de intentar empujar el carro con todas sus fuerzas para ver si esto cambia el resultado, pero a los 28 minutos, las luces se apagan inexplicablemente y él utiliza la visión nocturna de su cámara para ver a través de la oscuridad, dirigiéndose nuevamente hacia la puerta de antes. Hey! Stop! What the fuck? It was a robot? George comienza a caminar por el pasillo y para su desgracia, se encuentra con otra puerta, rogando que al atravesarla no se repita nuevamente el viaje en la atracción. Para su sorpresa, George llega a un pasillo escasamente iluminado, avanzando hasta encontrar una pequeña jaula con el nombre de Springtrap, idéntica a la que vimos en uno de los vídeos anteriores de la historia, donde Springtrap estaba atrapado al otro lado sin poder escapar. Sin embargo, en este caso la jaula está vacía, lo que genera interrogantes, justo cuando George escucha los gritos de su amiga a lo lejos. Why would anyone need a... Holy shit! Vanessa! 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 Vanessa? Holy shit! Come on! Come on! Move!
No! No! Not again. Wait. What? Where the hell am I? Esta vez, al atravesar la puerta, el tiempo de grabación no se ve afectado, lo que hace que George vea esto como una luz de esperanza para poder escapar, hasta que escucha lo siguiente. Hello? No. No, shit. Shit. Why won't you just let me leave? Este suceso marca el final de la cinta, con la policía presente afuera del edificio. La razón exacta de por qué George pasó por esta experiencia podría permanecer sin resolver, dejando espacio para interpretaciones abiertas y especulaciones. Todo parecía ir normal hasta que el chico estuvo estancado y atravesó después las últimas puertas. Para lo ocurrido puede haber varias teorías. Para el primero, tomaremos de referencia el tiempo que se tomó para reanudar el primer viaje. Aparentemente, los 8 minutos donde no se mostró nada podría simbolizar que George estuvo dormido hasta que se reanudó el viaje, momento perfecto en que se le pudo administrar alguna sustancia, ya sea por jeringa o por gas, para provocarle todo lo que observaría después. Para la segunda teoría, tomaremos de referencia la penúltima puerta que atravesó George. Antes, no parecía haber nada en el aire durante el viaje, pero cuando atraviesa la puerta que viene después de quedarse estancado, se observan partículas volando que no habían aparecido previamente. Las partículas podrían representar una sustancia presente en el aire que alteró la percepción de George, siendo posiblemente un gas. Lógicamente, al principio los personajes veían cómo las personas entraban y salían de la atracción sin que nada malo les haya pasado, pero la particularidad que tenía George es que estaba solo y era la última persona que se subió, lo que significa que lo del gas era planificado únicamente para él, aprovechando su aislamiento. Sea cual sea la teoría a escoger sobre la causa, la consecuencia sigue siendo la misma, y es que todo lo que experimentó George después de estar estancado ocurre en su mente, donde en la realidad su cuerpo sería utilizado por Springtrap. Mientras tanto, al parecer los que llamaron a la policía fueron los 3 amigos de él, quienes seguramente habían esperado que saliera y nunca lo hizo. Las autoridades no encontrarían el cuerpo de George, tal y como se detalló en la descripción, que mencionaba que lo buscaron sin tener éxito. Lo del tiempo en la cámara podría ser algo más simbólico, representando la perspectiva del afectado en su mente en la repetición del viaje, ya que algunas escenas estaban lejos de representar algo de la realidad. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.